ver acá. De nuevo, entonces acá nos dice, crear un modelo de datos con la hoja tablas y datos. Entonces acá hay una hoja que se llama datos, esto lo convierten en tabla, una hoja que se llama tablas, esta tabla y esta tabla de aquí y esta tabla de aquí. Hay tres tablas, las cuales van a convertir a datos, ¿sí? Y pues con Power Pivot van a crear un modelo de datos sencillo donde le van a decir que van a hacer crear por lo menos tres medidas calculadas. ¿Para qué tres medidas calculadas? Porque van a tener que crear tres macros de tres tablas dinámicas con sus respectivos gráficos dinámicos y segmentaciones. ¿Ya? Es decir, aquí van a crear un formulario que yo oprimo aquí y entonces va a aparecer un botón en algún lado yo hago algún evento y me va a salir un formulario donde dice, vamos a hacer la tabla dinámica de, digamos, categorías contra ventas, ¿sí? Y entonces lo vamos a segmentar por tipo de venta y por ciudad, ¿ya? Ese tipo de cosas. Entonces el segundo formulario es, vamos a hacer el de tipo de venta por utilidad. Y luego el tercero va a ser tipo de venta o vamos a hacer ciudad por porcentaje de utilidad, ¿ya? Entonces son las tres tablas dinámicas, eso es lo que va a aparecer en el formulario. Y simplemente, ¿para qué hago eso? Para que ustedes practiquen varias cosas ahí. Uno, ya saben cómo crear una tabla dinámica, pues hicimos unas tablas dinámicas con base a Visual Basic y ahí está el video pues para que lo vean. Y la idea es que practiquen, de nuevo, mi interés más que problemas específicos que ustedes aprendieron a solucionar aquí es que aprendan una técnica. ¿Y la técnica cuál es? Conocer, por ejemplo, que yo puedo utilizar las macros automáticas para entender qué es lo que yo estoy metiendo, cómo lo estoy haciendo. Entonces, el ejercicio aquí, ¿cuál va a ser? Ustedes, la primera parte ya la saben hacer, la de crear el modelo de datos y hacer tres medidas calculadas en Power Query, en Power Pivot. Eso lo hacen de una. Pero ya la parte de crear estas tablas dinámicas con el concepto, porque los conceptos son los mismos, aquí lo único que cambia es el origen de los datos, ¿sí? Ustedes van a grabar una macro, en programa una macro automática donde meten unos datos desde un modelo de datos y miran cómo se configura eso, cómo se crea eso. Y ya de ahí en adelante, o podrían hacerlo hasta para las tres tablas dinámicas, hacerlo macro automático. Y luego conectarlo de alguna manera con el formulario, pero tengan en cuenta de que cada vez que uno va a hacer el modelo de datos, que va a crear la nueva tabla dinámica, debe borrar la anterior y poner la nueva, borrar la anterior y poner la nueva y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ahí en el código que yo les pasé, en todo lo que hicimos en clase, aparecen ese tipo de cosas que son necesarias hacer. Y la parte 2 es algo que siempre me preguntan, ¿sí? Y que ya vimos cómo hacerlo en parte, si ustedes por ahí guardaron sus archivos de principio de semestre. Deben tener una parte de cómo hacer esto, pero esto lo van a vincular ahora con un formulario, ¿ya? Que es crear, ¿y por qué insisten los formularios? Porque, pues sí, los macros se pueden hacer con un botón, no quiere decir que, que están mal hechos, pero generalmente hay que darle una interfaz a eso. La interfaz es ese formulario que sale, que le pregunta a usted, dígame su nombre, su teléfono, su dirección y su ciudad. Entonces ya tienen el código, por ejemplo, para poder agregar a una tabla o a un rango algo que se vaya acumulando, ¿sí? Ya lo tienen, porque eso lo hicimos cuando hicimos la base de datos. Ahora lo que van a hacer es unirlo con un formulario, ¿ya? Y es simplemente, pues, hacer el mismo código, nada más que darle en un botón y decirle que lo meta en una hoja, en una posición específica, ¿sí? Y es hasta más fácil porque no hay que copiar y pegar, sino simplemente decirle, vea, este cuadrito del formulario en esta celda, este cuadrito del formulario en esta celda, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Igual yo les voy a compartir unos videos, los voy a meter más adelante aquí para que puedan trabajar esa segunda parte. Y la idea es que nos veamos por ahí para preguntas y respuestas
digamos, el martes en la tarde o miércoles o martes en la noche, quien tenga preguntas, ¿sí? Porque pues este está para entregar hasta el jueves de la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí o alguna pregunta? Profe, ¿es en parejas, en equipos? Eh, pues sí, digamos que es en parejas, pues, para que les quede más fácil hacerlo, para que le alcance el tiempo. ¿Listo? Entonces, pues ahí ya tienen la forma, por ejemplo, como es parejas, pues uno hace la parte uno y otro hace la parte 2 o se reúnen y hacen la primera parte. Realmente, bueno, yo sé que eh, realmente digamos que es un ejercicio que no es demasiado complejo, porque ya todos lo han visto, o sea, lo único es seguir amarrando, es decir, de nuevo las técnicas, la técnica que he tratado de que pues demostrar acá es a partir de cosas que ya están hechas, replicarlo y modificarlo a lo que uno necesita, ¿sí? Eso es lo que yo he tratado de hacer. Obviamente esto no es algo que uno va a coger, va a tomar de una, ni va a hacer en media hora, pues digamos, depende ya del nivel de práctica que uno tenga de las cosas, es posible que le salga más o menos rápido. Pero estas, digamos que son dos de las situaciones que me han preguntado mucho en muchos casos. ¿Ya? ¿Cómo hago para que yo quiero seguir llenando algo y cómo hago para hacer un informe rápidamente y que simplemente yo hunde un botón y aparezca? Esas son las dos opciones. Entonces, digamos, hagamos una cosa. Eh, yo necesito igual que después de esta clase ya todos me digan cuáles van a ser los dos grupos, ¿sí? Entonces, pónganse de acuerdo, digamos, y en la tarde todos me envían un correo para tener en cuenta y poderlo meter ahí cuando ya vaya a calificar para saber quiénes son los grupos. Vamos a hacerlo en parejas, ¿listo? Entonces ya ustedes se distribuirán el trabajo, se sentarán a hacerlo todos juntos, los dos juntos, o alguien hará la primera parte y otra la segunda parte, ya eso sí, cómo es la dinámica del grupo de ustedes, ya depende de cada uno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, las medidas calculadas, eh, ¿cómo que consistirían? Pues, por ejemplo, yo tengo aquí el precio y tengo aquí el total, por ejemplo. Entonces, yo puedo calcular, y acá tengo, por ejemplo, una tabla donde me dice utilidad. Entonces, yo puedo calcular la utilidad, la suma de la utilidad. Luego, con las ventas que tengo aquí, eh, la suma de ventas, entonces esa utilidad sobre ventas. Entonces, ya tengo, una medida sería la utilidad, otra sería la suma del total, ¿cierto? Y la tercera sería, por ejemplo, porcentaje de utilidad. Ya tener las tres medidas. O contar, por Ok, ejemplo, contar listo. cuántas filas hay en cada una de estas, la suma de total y calcular la utilidad y ese tipo de cosas. Ya tenés, o promedio de ventas, lo que sea. ¿Ya? Por acá creo que hay otra pregunta. Listo, profe. Ok. Mira, lo del modelo de datos, ¿qué es? Si yo, por ejemplo, convierto esto en una tabla, yo que le digo, por ejemplo, me voy aquí, le digo control Q, le digo que la tabla tiene encabezado, ay, control Q, creo una tabla, aquí le digo control Q, creo una tabla, ¿sí? Luego acá control Q, creo una tabla, hombre, control Q, me aseguro siempre que vaya a crear tablas, debo crear, debo asegurarme que acá diga que la tabla tiene encabezado, si tiene encabezado obviamente, y acá le digo control Q, tiene encabezado aceptar, y aquí control Q, tiene encabezado aceptar. Entonces, estas son tablas de Excel, ¿ya? Hay una herramienta que se llama Power Pivot. Entonces, en Power Pivot yo me voy aquí a datos y le digo agregar al modelo de datos. Entonces, yo aquí le agrego al modelo de datos, ¿sí?
Entonces, voy agregando al modelo de datos. Aquí queda la tabla 2. En este uno le podría poner nombres aquí. Digamos, esta tabla le debería poner puesto el nombre ventas o F ventas. ¿Ya? A esta tabla de aquí le voy a poner de productos. A la tabla de acá le voy a poner como nombre de categorías. Y a esta tabla de aquí le voy a poner como nombre de tipo venta. ¿Ya? Entonces esas son las tres tablas de acá y estas son lo que llaman tablas de dimensiones. Con esto es que yo voy a poder explicar, por ejemplo, este código de venta, ¿cómo lo explico? Con esta tabla de tipo de venta. Con la tabla, con este SKU o tipo de producto que vendí o producto que vendí, lo voy a poder escribir, lo voy a poder explicar con esto. Es decir, esto me traduce eso, por decirlo de alguna manera. Esas son las tablas de dimensiones y son los que me permiten también hacer agrupaciones. Entonces la idea es que yo cree un modelo de datos sencillo, ya agregué una tabla, aquí me voy a Power Pivot, en administrar, vamos a ver si actualizando la tabla, aunque no creo, actualizar, no, igual me sigue con el mismo nombre, entonces yo acá le digo, le voy a cambiar el nombre acá, esto le puede cambiar el nombre como una hoja de Excel, le voy a poner aquí F ventas. Entonces tenemos esta tabla, vamos a agregar la otra tabla aquí, esta tabla aquí le decimos agregar al modelo de datos, entonces se me agregó de productos, luego por aquí se me agrega modelo de datos, se me agregó de categorías, ¿cierto? Y por acá voy a agregar al modelo de datos y se me agregó de tipo venta, ¿cierto? Entonces tengo las cuatro tablas que tengo en este ejercicio y puedo agregar una vista, en vista de diagrama puedo crear las relaciones. Entonces, acuerden que el modelo de datos lo que consiste es en tener unas tablas, una tabla que se llama tabla de hechos. Tenemos aquí las categorías, tipo de venta y de producto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, código CAT, ¿cierto? Lo voy a relacionar con la tabla de productos, ¿sí? Porque aquí en la tabla de ventas no hay un código categoría, sino los productos son los que me dicen cuáles son las categorías. Entonces, ¿y cómo relaciono esto con la tabla de productos o de BF ventas con el código, con el SKU? Entonces arrastro SKU aquí. Entonces tengo que, si yo por ejemplo en un modelo de datos, quiero ver cuánto es la venta de una categoría específica, entonces, y las ventas dónde están, en la tabla de F ventas. Entonces aquí se genera lo que llaman pues, una propagación de un filtro. Entonces si yo por ejemplo pongo aquí una categoría, él le manda el que hace. Si yo digo categoría, veamos una categoría aquí, categoría computadores, ¿ya? Entonces en categoría computadores, él manda y filtra toda esta tabla de productos, solo las que son categoría computadores, ¿sí? Y entonces, y esos productos son los que él manda aquí, o los SKU, de los que son categoría computadores. Entonces esta tabla queda filtrada y cualquier medida calculada que yo haga en esta tabla, ya solamente se calculan esos valores. Y acá, por ejemplo, tipo venta va a combinarlo con código venta, ¿sí? Entonces, eso es la creación de un modelo básico de datos. Ya lo que les pido yo es que hagan unas medidas específicas, unas medidas propias ahí en el NF Ventas, pero no podría trabajar, digamos, y algo que sí les pido, hagan las medidas, ¿sí? No es que lo que les voy a mostrar aquí es simplemente un ejemplo para que vean de qué estoy hablando. Entonces acá le pongo esto formato de moneda, esto aquí, aquí por ejemplo esto, voy a poner formato de moneda también, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestros formatos, ¿cierto? Y entonces por acá yo le voy a decir, entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo quiero que hagan? O sea, ya tienen su modelo, ¿sí? Ya le crearon las tres medidas mínimas que les pido, cuando menos para cada tabla dinámica que crearon, así se crea el modelo. Entonces, la idea es que
por allá, en algún lado, esto lo primero lo tendrían que guardar, aquí le dicen guardar como, y le van a poner el nombre de ustedes, y acá le van a decir es un archivo habilitado para macros, guardar, para poder crear macros. Entonces, yo no lo voy a hacer acá, pero digamos que la idea sería que grabara una macro que dijera insertar pivot table, que use el modelo de datos de este libro en esta hoja de cálculo existente, agregar. Entonces, cuando yo hago esto para el modelo de datos, miren que aquí me aparecen las tablas que tiene el modelo de datos. Puedo crear, digamos, una tabla dinámica que hable de categorías. Y acá en Fventas, pues acabo de usar lo que llaman una medida implícita, que es la suma del total. Yo ya tengo aquí la suma de los totales de ventas por categoría. Y le voy a agregar, digamos, una segmentación. Por acá en análisis de tabla dinámica, insertar segmentación. Y le voy a poner de todas las tablas, eh, digamos, una segmentación por subcategoría. ¿Ya? Entonces, digamos, aquí le pongo la subcategoría conectividad y me muestra las ventas redes, energía, otros, sonido, multimedia, cables, componentes, conectividad, almacenamiento, ¿sí? En este caso, pues el modelo no es un modelo pues, demasiado grande, por eso les puse una cosa sencilla. Aquí pues cada uno de estos tiene su propia, digamos, un solo elemento, ¿ya? Pronto está, digamos, si quiero poner otra segmentación, entonces digamos acá, análisis de tabla dinámica, segmentación, vamos a poner, por ejemplo, aquí donde dice tipo de venta, ¿sí? Voy a poner aquí venta. Y entonces acá, digamos, ventas en línea, cuántos vendieron en línea, cuántos vendieron en físico, cuántos store pickup, ¿ya? Entonces, esto es la idea de lo que van a hacer 3 veces con 3 tablas dinámicas. ¿Ya? Y esto lo deben programar en Visual Basic, es decir, ¿cómo van a hacerlo? De nuevo, yo lo que quiero es que ustedes utilicen, uno puede sentarse, aprenderse todo el lenguaje y hacer un montón de ejercicios, pero si uno no, y al final uno va sacando cierta parte del, digamos, va extrayendo de su conocimiento del lenguaje, cosas que sabe que va a seguir utilizando más adelante y que simplemente no necesita luego utilizar un macro automático. Pero como esto para muchos es nuevo o para muchos no es una cosa que es una práctica de todos los días o no lo practicaron durante todo su semestre, toda su carrera, entonces pues simplemente, de nuevo, cuál es la técnica que quiero que utilicen? Graben la macro automática. Ya vimos un ejercicio donde explicábamos, por ejemplo, en tablas dinámicas, qué es el pivot caché, qué es todo ese tipo de cosas que hicimos en otro lado. Voy a mirar por aquí a ver si está. Yo creo que está aquí. Yo se los pasé al momento de hacer esto. Mm, Bueno, donde está el archivo de crear tablas dinámicas, ahí está. Si no, tengo que buscarle y subir el video si es que no lo he subido. ¿Sí? Aquí está tablas, filtro, robot de oficina. Entonces, en algún lado, hay un video donde yo les explico cómo hacer las tablas dinámicas. Déjenme ver si está aquí. Guardar, robot de oficina. No. ¿Sí? Si no, yo les subo esto acá porque es posible que de pronto no lo he subido. Entonces, la idea es que ahí están todos los códigos y todo el código, por ejemplo, está en el archivo donde aparecen los filtros. No sé dónde es que está. Mm, a ver si es este archivo. O es el archivo anterior. No, este es el del robot. ¿Dónde está ese archivo? Vamos a buscarlo por acá. Fecha de modificación.
Filtro y tablas dinámicas. Este está. Entonces, por ejemplo, acá están los códigos. Yo en ese archivo filtro y tablas dinámicas les digo cómo crear una tabla dinámica, les explico qué es un cache PT, ¿cierto? Y entonces esto es como lo básico de una tabla dinámica, si uno lo va a hacer directamente con código, ¿ya? Pero aquí hay unos elementos que ustedes van a identificar y unos nombres que van a identificar cuando graben la macro automática. Entonces la idea es que lo modifiquen o lo utilicen en este macro. Por ejemplo, pueden llegar otra vez a, digamos, a tomar este macro y volverlo a, a crear, pero ya utilizando, por ejemplo, la que habla ahí de lo que es el pivot caché de la tabla dinámica. Recuerden que el pivot caché, ¿qué es? Es el origen de datos, ¿sí? Y PT, y por ejemplo decir PT a state pivot table es crear una tabla dinámica o crear un objeto que es una tabla dinámica. Eso lo van a poder hacer, eso simplemente decirle, va a existir una tabla dinámica. Luego, eh, vimos cómo crear lo que son las segmentaciones, cómo crear ese tipo de herramientas para tablas dinámicas. Entonces, la idea es que utilicen de nuevo la técnica de grabar una macro automática, mirar cómo es el código. Después de que miran cómo es el código, ya con un conocimiento previo de cómo se hace una tabla dinámica en Visual Basic o en un macro, pues entonces reúnan esas dos informaciones y generen el conocimiento que quiero que generen, que es más ir desarrollando la habilidad de hacer ese tipo de trabajar ese tipo de situaciones. ¿Está claro? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Jóvenes, niñas, para María. Profe, pero, o sea, a ver si entendí, ¿no? Ajá, O sea, mm, yo hago eso en Power Pivot, lo primero que tú hiciste. sí. Después no hago esta tabla dinámica así como tú la hiciste acá, sino que la hago con una macro. La abres grabando una macro Ok. automática. Entonces tú miras el código, ¿ya? Digamos, bueno, lo voy a mostrar aquí. Por ejemplo, le digo Mac, programador. Voy a ir aquí a programador. Voy a crear una hoja nueva por acá para que no me quede todo esto mezclado. Le digo aquí grabar una macro, ¿ya? Se llama macro 1, no le voy a poner ahí ningún código de automatismo de teclas, no le voy a poner eso, sino que le digo aquí insertar tabla dinámica. Voy a hacer una tabla dinámica con los datos del modelo de datos del libro. Hago clic en aceptar y digamos, voy a crear una tabla dinámica que dice venta. Entonces me aparece el tipo de venta y ya tengo 3 medidas aquí creadas. Voy a seguir utilizando, por ejemplo, voy a arrastrar aquí cantidad y me saca la suma de cantidad, ¿cierto? Y acá le agrego una segmentación por, en este caso, categoría. ¿Ya? Ya hago clic en aceptar. Entonces ya tengo mi tabla dinámica con categoría y esto. Entonces paro la grabación de la macro. Entonces me voy aquí a programador, detengo la grabación de la macro y me voy aquí a Visual Basic y le digo, me voy al módulo y veo esto. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, miren lo que hace esto. ¿Sí? Entonces, esto es el código que genera el macro automático. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes comparen lo que es crear una tabla dinámica. Por ejemplo, ActiveWorld.pivot caché. Entonces, aquí aparece una fuente. Esto se ve muy largo, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Que lo que dice ahí cuando uno le dice, crea una tabla dinámica haciendo el pivot caché esto. Por ejemplo, estas son las celdas celo 8,3.select. Entonces, acá dice, eh, todas estas opciones, ¿qué son? Estas son las opciones de la hoja de la tabla dinámica 2, que fue la que inserté aquí. Entonces, cuando habla de pivot caché, dice el source data
va a ser Active Book Connection, this workbook.datamobile, versión 6. Esto ni siquiera lo tendría que modificar. Lo máximo que tendría que modificar es esto para uno poder crear, por ejemplo, una tabla dinámica que pudiera borrar todo el tiempo, ¿sí? Como lo hacemos en el modelo, en el ejercicio inicial. Entonces luego, estas son, por ejemplo, todas las opciones que uno le pone a esto y luego aquí. Esto también es una instrucción, por ejemplo, que no habría que esta de aquí, TO table, pivot, refresh, open. Entonces, ¿qué es esto? Significa que cuando yo abra el archivo se va a actualizar. Y acá está, por ejemplo, esta es, es otra instrucción sobre la creación de las labels que van a hacer. Bueno, habría que mirar exactamente qué hace esto porque la verdad no te podría decir ahora, pero por ejemplo aquí, esta es la instrucción para poner el tipo de venta en las filas, ¿sí? Luego, por ejemplo, aquí está la instrucción, miren, para poner la cantidad en XL sum el valor de la suma, ¿ya? Yo, por ejemplo, aquí ya en este caso, pues ustedes, si yo tengo una medida calculada, pues va a aparecer una información diferente. Puede aparecer simplemente el nombre de la medida, porcentaje de ventas, suma de ventas, ¿sí? Y le va a poner aquí el nombre suma de ventas. Entonces miren que acá cambia un poquito porque dice cubefield.getMeasure. Pues de nuevo, esta es la instrucción para agregar un elemento o un valor a la tabla donde se van a ver los cálculos. Es decir, cuando veo la de los cálculos, ¿cuál es? Estos numeritos que aparecen aquí. La otra era poner estos de aquí. ¿Y qué sigue ahí? Después de esto. Por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te me volataste. Aquí. Y acá, por ejemplo, entonces suma de cantidad. Luego aquí, en esta, Active Word, Slide, Caches, Add. Entonces, ¿qué dice? Hice un slider que va a trabajar con categorías, ¿sí? Entonces, y este pedacito, por ejemplo, simplemente fue que yo moví. Es cuando ustedes vean aquí donde dice Increment Left, Increment Top, es simplemente que yo ajusté. Cuando creé la tabla dinámica y puse esto, entonces yo llegué y lo moví por acá. Entonces él se ajustó ahí. ¿Ya? Ustedes dirán, uy, eso tan complicado, profe. No, miren, es la misma lógica, la misma, y también es la misma técnica, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ¿esto qué es? Active Shapes, Range, Array, Categorías.select. Lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, probé aquí esto, si yo probé aquí, entonces él me creó esa línea, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que yo quiero decirles es, aquí no hay nada extraño, sino simplemente más instrucciones porque es obviamente basado en un modelo de datos, pero la lógica es la misma. Le digo cuál es el origen. Si yo miro acá este código del otro ejercicio, ¿dónde está? Mínimo lo cerré. Ah, sí, lo cerré. Bueno, voy a abrirlo por acá de nuevo. Por ejemplo, aquí es la misma lógica. Usted crea en este caso, como está hecho a mano, pues uno crea las variables, ¿sí? Entonces, acá le está diciendo, cree el rango que va a utilizar. El caché PT es el rango datos, ¿cierto? Y ese es el pivot caché. Por acá, en el otro código, en el código con el modelo de datos, ¿sí? Voy a mostrarlo aquí, ¿cierto? Miren que dice ActiveWorkbook.pivot caché create. Es más, está usando hasta la misma línea que dice acá, por ejemplo, pivot caché create, ¿sí? Pero nada más que le está diciendo que es una base de datos de Excel y el rango es el rango data. Por acá, pues obviamente como es una herramienta más compleja y es el modelo de datos, entonces dice source y tiene toda esta cosa, ¿sí? Se ve larguísimo, se ve dificilísimo, pero no, realmente es la misma lógica. Estoy diciendo cuál es el argumento, ¿sí? Para hacer eso. Entonces, y acá,
con esto son propiedades de la tabla dinámica. ¿Ya? Que habría que mirar porque les voy a decir sincero, yo no sé qué significa esto. Has no format, has auto format true, ¿qué es esto? Es por ejemplo que cuando yo tiro el dato aparezca, si ustedes se acuerdan, con los modelos de datos, yo no tenía que, por ejemplo, si aquí tengo una tabla dinámica y arrastro total, aquí él me mantiene el formato de miles de pesos. En las tablas dinámicas comunes y corrientes, si yo creo una tabla dinámica con base en esto y le digo insertar, tabla dinámica con base a la tabla F ventas, si yo arrastro, por ejemplo, digamos, código venta aquí y arrastro total, entonces, ¿qué pasa? Miren que el formato no me lo mantiene. Yo tengo que hacer esto, clic derecho, formato de número, moneda, aceptar. Entonces, digamos, él mantiene este autoformato. Y esto habría que empezar a mirar qué es cada una de estas propiedades. Pero básicamente usted no tiene que mirar eso. Simplemente esto se lo mete y usted lo trabaja ahí con esto. Luego sí, el pivot caché, refresh file open, bueno, esto es simplemente otras instrucciones. Y acá ya le dice orientación. ¿Qué voy a meter aquí? Pues de tipo venta a venta. ¿Sí? Entonces, ese es simplemente el campo que va a estar en las filas. Y así sucesivamente leyéndolo. Es lo mismo que decíamos en este código de acá. Nada más que cambia, pues que el origen es un poco diferente, que algunas instrucciones cambian un poco porque, por ejemplo, acá le dice with PT, estrato, orientación, XL column field, el otro aquí, por ejemplo, le poníamos en las columnas, XL data field, donde va a poner el que va a poner los datos, y acá la forma de mostrar los cálculos, que nosotros en este momento no lo muestra ahí porque no lo hemos hecho, ¿ya? No sé si les queda alguna pregunta, alguna duda. Ve, profe, ¿vos subiste la clase de tablas dinámicas? ¿El Voy video? a, voy a, voy a verificar si los subí porque yo ya creé todos esos videos. Es más, algunos Yo creo que ya no. los subí a YouTube, pero entonces es posible que no los haya vinculado a esto. ¿Ya? Ujú. Entonces, déjeme yo lo miro y si no está, pues yo lo subo. Igual no pasa nada. ¿Dale? Ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ahí me decían, ¿es larguísimo? No, no es larguísimo. Es simplemente crear el modelo. El modelo lo hacen rapidito. O sea, miren que no es una cosa que se haga, que sea extremadamente larga o difícil. Simplemente lo trabajamos y no tiene que ser un modelo complejo. Simplemente las relaciones. Además, ya vieron ahí cómo hacer ya vieron cómo va a quedar en el video cómo se dan las relaciones, cómo se cargan los datos y simplemente hacer tres medidas calculadas que pueden ser la suma de las ventas, hacer una suma X para hacer un cálculo de la utilidad con la tabla de tipo de venta y, por ejemplo, sumar las cantidades o sacar el promedio de ventas. Bueno, ya eso lo tienen. Hacen tres tablas dinámicas y listo. Esa es la idea. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ah, bueno, y si por ejemplo se pregunta en la segunda parte, por acá a ver si yo lo tengo. Base de datos, clase 2, no, entro a bases de datos con macro. Por ejemplo que eso lo alcanzamos a ver en las clases presenciales. Entonces por acá, en esto, ¿sí? Yo tengo, ¿cuál es este? Aquí está, vamos a ver si está ese código ahí, si no, yo me busco uno. Está el de la base de datos. Aquí está. Por ejemplo, aquí, pegar datos, última fila. Está la instrucción para llegar a la última fila de una tabla. ¿Cómo pegar datos? Esto. Entonces, lo único que habría que cambiar es decirle, en vez de decirle que sea una, que sea una fila o que no va a pegar, es simplemente meter en una matriz, digamos, como vimos en código, cómo meter en una matriz las cosas, cómo meter en una matriz cada valor de una celda, de los cuadritos de la
del formulario y decirle, en esta posición que encontramos, ¿sí? En esta posición, mueva, el primer valor va en la primera celda, luego muévase una y ponga el otro valor, muévase una, ponga el otro valor. Es decir, la lógica que utilizamos aquí se puede utilizar en ese otro ejercicio. Igual como les digo, el martes en la noche o puede ser miércoles en la noche, ya depende del tiempo que ustedes tengan, puedo abrir una sesión de preguntas y respuestas para las dudas que tengan. Pero no, la idea sería que ustedes lo trabajaran, se sentaran a trabajarlo y si tienen dudas, pues ya las guardan para ese día. ¿Listo? Ve, Nuevamente. profe, tú de pronto no tenés así como una video tutorial de esto de formulario. Mm, Yo tengo uno ahí para que lo voy a acabar de organizar y se lo subo ahí para que lo tengan como referencia. ¿Listo? Ok, bueno, profe. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, pero esto lo subirías como antes del fin de semana o en el fin de semana. Sí, antes del fin de semana. Ah, Tengo que estar trabajando en todo esto. Pasa que estoy en esta semana, las clases se han juntado porque pues acuerden que hubo una semana y entonces hubo temas que no alcanzamos y entonces hay varias cosas que se están terminando rápido. Entonces, estoy en ese proceso de crear cosas, crear talleres, crear formas de evaluar, porque pues la forma de evaluación cambió. Entonces, pues cada cosa se ha ido acumulando, pero bueno, no pasa nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahora sí la segunda parte de esto, que era algo que de nuevo es simplemente un ejercicio que quiero que vean o algo que quiero que, que hagamos o que me vean hacer, ¿cierto? Y les explico de qué se trataba. De nuevo, la idea, ¿cuál es? Mostrarles un ejemplo, digamos, de un trabajo real, hasta donde les puedo mostrar de ese trabajo real, ¿cierto? Y es y yo por acá tengo el código, yo no me voy a complicar, pues, digamos, mm, haciendo esto desde cero, simplemente lo voy a copiar y les voy a ir explicando más o menos. Pero más importante que el código, ¿sí? Como tal, es entender qué fue lo que me pasó y cómo fue que lo resolví, ¿ya? Antes de comenzar con eso, entendamos un poquito de qué se trata este problema. ¿Listo? Yo tengo una base de datos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de esa base de datos, yo quiero sacar unos datos específicos. Yo puedo conectarme de cualquier manera, pero me quiero conectar con un XLSX, ¿ya? Un archivo de Excel. ¿Cuál es la forma de conectarse? Tengo varias cosas. Puedo decir, por ejemplo, Power Query. Puedo hacerlo con pivot. Puedo hacerlo con SQL. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esto no es suficiente? ¿Ya? Pues entonces me toca usar algún procedimiento. Entonces por acá voy a separarlo. Entonces, por ejemplo, voy a usar VBA. ¿Ya? Voy a usar Visual Basic para aplicaciones. Entonces, en el ejemplo, en la situación que voy a mostrarles cuál es. Resulta que en una empresa, eh, ellos llegan, tienen unos pedidos, unas cosas que les llegan, proveedor, ¿cierto? Les va mandando, ¿cierto? Cada mes, cada determinado tiempo, les va mandando unos productos, ¿sí? Y esto tiene una fecha. Y entonces acá hay otra parte que es el saldo. Es un inventario simplemente, ¿ya? Entonces cuando la empresa recibe algo, ¿cierto? Recibe el producto,
ya sea de un proveedor nacional o internacional, pues cuando llega el producto, él tiene un saldo específico en el inventario, ¿ya? Y entonces para calcular tiempos de inventario, inventario mínimo, ese tipo de cosas, tiene que tener en cuenta los consumos supuestos que va a tener y tiene que tener en cuenta el saldo que tiene al momento de que le llegó ese valor pues a su inventario, ¿ya? Si le llegaron 10.000 unidades y tenía 5.000, entonces quedó con 15.000 unidades, ¿ya? Y entonces luego hay métodos para calcular, digamos, y estas personas utilizan un método para calcular el inventario que quieren tener o el consumo promedio, que puede ser el promedio de las ventas o simplemente lo quieren, y en otros casos lo quieren ver es cuánto tiempo ha pasado, cuánto vendieron y cuánto tiempo pasó entre que les llegó cada producto, ¿sí? Y cuánto vendieron en ese tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, algunas fórmulas quedan mal hechas si yo no tengo en cuenta el saldo al momento de llegar el producto, ¿sí? Entonces, al no tener como los registros básicamente de un inventario a la mano, no me muestran eso, sino que me dicen en este momento tengo 10.000 unidades, luego del otro tengo 500 unidades, del otro tengo 10 unidades, bueno, lo que sea, el tipo de producto. Entonces me tocaba hacer algo y es mirar en todo el movimiento de inventario hasta la fecha donde llegaba lo último que les había llegado y sumar todo eso y eso le va a dar a uno cuánto era el saldo de inventario, ¿ya? Pero entonces es un proceso iterativo. Eso no es un proceso que yo pueda sacar directamente con SQL. No hay forma de hacerlo, simplemente no existe la forma. Entonces, dentro de SQL y dentro de las bases de datos hay algo que llaman procedimientos. Los procedimientos es algo que hace lo mismo. Entonces, digamos, yo tengo aquí la fecha 1, ¿cierto? Y entonces aquí yo digo, esa fecha 1 llegaron 1.000 unidades, ¿ya? Pero aquí para atrás, ¿cuántas habían? Entonces por acá, y entonces, ¿yo qué hago? Digamos aquí, en algún momento llegaron 500 unidades y entonces esta persona vendió 50, luego vendió 30, luego vendió 100, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto habían? Pues antes de llegar a estas 1.000 unidades, que habían 500 menos 50 menos 30 menos 100, ¿cierto? Entonces 500 menos 180. Entonces esto nos daba que aquí hay 320 unidades, ¿ya? Entonces a mí me interesa saber al momento en que yo recibí estos 1.000, pues cuál fue mi saldo de inventario. Quedaron 1.320 unidades. Eso es lo que yo quería saber. Esto es una mierda de ratos. Entonces aquí esto es lo que yo quiero sacar, ¿cierto? En este caso, ¿ya? Quiero sacar ese saldo, 1.320 unidades, ¿sí? Eso es lo que yo quiero sacar para poder luego hacer mis cálculos. Pero eso lo puedo hacer para un producto. Pero ¿qué pasa si tengo, en vez de tener un producto, tengo 1.500 productos, ¿sí? 1.500 SKU, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tengo todo eso? Pues me toca hacer un proceso iterativo. Eso con un solo conexión o una sola instrucción SQL no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar Visual Basic. Entonces cuando utilizo Visual Basic, que es el código que les voy a mostrar acá y que, primero que todo, no porque no crea que no lo puedan entender, sino que mi interés no es tanto que lo entiendan qué fue lo que hice ahí, sino el proceso que trabajé es todo este código. Es un código, no es ni muy largo, ¿ya? ¿Y ese código en qué consiste? Consiste en hacer esto. De nuevo, yo tengo mi base de datos, ¿cierto? Tengo aquí mi base de datos y yo, ¿qué hago? Hago una conexión por medio de VBA a XLSX, que es Excel, ¿ya? Esa conexión, pues simplemente yo puedo llego a hacer lo que sea. Nosotros ya vimos conexiones. Cuando yo trabajo, por ejemplo, traigo un archivo desde un archivo de texto
y lo conecto a Excel con Power Pivot, o lo conecto con Power Query, o lo conecto con MS Query, cualquiera de las opciones que yo tenga para conectarlo. Pero entonces yo lo hago aquí. Entonces eso se llama un string de conexión, ¿ya? Entonces ese string depende de ¿qué? Del tipo de base de datos. En este caso, era una cosa que llama una base de datos Firebird. ¿Qué es Firebird? Es una marca, ¿sí? O sea, ¿qué tipos de bases de datos hay? Hay bases de datos Access, hay bases de datos SQL Server, hay bases de datos de diferentes tipos. Entonces, si yo miro el código acá, por ejemplo, este código aquí, y acá voy a hacer un zoom simplemente. Él dice, por ejemplo, driver Firebird interface. Miren, esto es todo lo que yo necesito para conectarme a una base de datos de esas. ¿Ya? Se dirá, uy, tan sencillo, sí. Y, por ejemplo, para una base de datos de Access, entonces es un poquito más largo. Para esto, ¿dónde encuentro este tipo de cosas? Por si en algún momento se les presenta el lío. Por acá hay una cosa que se llama connection string. Se dice connection string, ¿sí? Y hay una web dedicada específicamente a hacer connection strings. Por ejemplo, conectarse a una base de datos de Access. Standard Security, por ejemplo. Esta es la instrucción que hay que poner para conectarse a una base de datos desde cualquier tipo de esto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren que no son combinados. Por ejemplo, Standard Security para la última base de datos, por ejemplo, ACE OLDB, que es la última la que estamos trabajando en la última versión, ¿cierto? Si hay por acá, por ejemplo, para Office 97 hasta 2003, esta era la OLDB Jet, ¿sí? Entonces estas son las conexiones, por ejemplo, que los drivers y las cosas para conectarse a una base de datos, ¿ya? Esto es simplemente como la instrucción que le dice uno, conéctese, ¿sí? Pero entonces, ¿qué relevancia tiene eso? Primero, pues, entender qué hace este pedazo de código aquí. Y segundo, que resulta que cada base de datos es diferente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de este macro? Yo de una vez lo voy a copiar, voy a crear aquí para que lo veamos en el editor de Visual Basic que se ve mejor. Voy aquí a programador, Visual Basic, aquí yo tengo ya el código, digamos el módulo preparado. Voy a copiar el código, ¿sí? Este código igual lo voy a poner ahí para que lo tengan como ejemplo. ¿Ya? Y acá le digo pegar y acá ya lo podemos ver un poquito mejor. Entonces, ¿cuál es la lógica del código? ¿Sí? Yo digo, conéctese a la base de datos. Luego, sáqueme la fecha máxima de un ítem específico, de todos los ítems, ¿sí? Entonces él me va a sacar, esto sí lo puedo hacer digamos, una sola conexión o una sola sentencia SQL. Sáqueme el máximo de las fechas, ¿sí? Y sáqueme el ítem que corresponde a esa fecha. Por ejemplo, si tengo el ítem 1, entonces me saca la fecha, la última fecha donde llegó el ítem, le llegó producto al ítem 1. Luego, última fecha que le llegó al ítem 2, ítem 3, ítem 4 y así sucesivamente. Y acá con unas condiciones, ¿sí? Específicas. Y le digo que lo agrupe por el tipo de ítem. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre, simplemente para aclarar, si yo uso una función de agregación en SQL, siempre tengo que agrupar por la otra opción que no está siendo agrupada. Pero bueno, la idea es que aquí, ¿qué hace? Él crea la lista de todos los ítems y la última fecha donde le llegó un saldo o le llegó algo del inventario, ¿sí? Luego ya aquí, como vimos en algunas macros, vamos creando conexiones. Por ejemplo, conexiones a una conexión a ADB, una cosa que llama un record set. ¿Qué es un record set? Record set es cuando yo, por ejemplo, cargo unos datos desde una consulta, en algún lado lo tengo que meter. Así como cuando, por ejemplo, en Power Query yo llegaba y cargaba los datos y los mandaba a una hoja, el record set es cuando yo hago una consulta, ¿dónde los voy a meter? ¿Ya?
Entonces creo un record set, que simplemente estas instrucciones de aquí que hacen, él abre la conexión, es decir, como cuando yo le decía en Power Query, vaya y ábrame un archivo de texto. Entonces él abre la conexión. ¿Cuál es el origen? Pues va a ser lo que yo saco de aquí. Y le digo, abra la conexión. Muéstrame los datos. ¿Ya? Entonces, digamos, haciendo el símil con el Power Query, si yo me voy por acá en Power Query, en unos datos cualquiera, y le digo datos, vaya a un archivo CSV y digamos por acá me voy al escritorio, ¿cierto? Y le digo test.csv. Entonces aquí acabo de crear una conexión, ¿cierto? Con unos datos y aquí me va mostrando y el origen que es el archivo CSV de ahí. En el caso de este ejercicio, ¿qué es? Bueno, lo que estoy mostrándoles acá. Le estoy diciendo, la conexión cuál es o dónde me voy a conectar a una base de datos, a esta base de datos. ¿Listo? ¿Cuál es el origen? Pues lo que saca esta instrucción SQL. Y acá simplemente es un proceso para yo empezar a contar cuántos registros me generan. Resulta que cuando yo trabajo con bases de datos y trabajo con record sets, que son, de nuevo, un archivo donde yo meto los datos que genera la consulta, ¿ya? Esto yo no lo puedo decir simplemente que me cuente los registros que hay. Tengo que hacer un proceso que le diga, hágalo hasta que, y entonces cuando vean, por ejemplo, estas cosas que dicen EOF y hay otro que se llama BOF, ¿sí? ¿Qué significa EOF? End of file y BOF es begin of file. Es decir, cuando yo puedo irme también en una hoja de Excel al end of file. ¿Qué es el end of file? Pues yo me voy al final del archivo. Y cuando quiero ir al inicio, begin of file, ¿cuál es? Pues es el inicio de la hoja de Excel. Entonces, en un archivo que es un archivo que es un record set, simplemente le digo, muévase hasta que hasta que llegue al final del archivo. Entonces, ¿qué hago aquí? Le digo, hay una cantidad que empieza a sumarlo y le digo, muévase al siguiente, muévase al siguiente, muévase al siguiente. La mejor analogía o la mejor símil es, por ejemplo, en una celda, yo tengo esto lleno de números, ¿sí? Tengo esto lleno de números. Y entonces, ¿dónde comienza esto? Este es el BOF, este es el BOF y este es el EOF. ¿Ya? Entonces, aquí estoy en el begin of file. Entonces, él le dice, estoy aquí, muévase 1. Cuento, hay 1. Luego acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué paro en 14? Porque llegó al final del archivo, end of file. Entonces él le va diciendo, váyase moviendo al siguiente hasta que llegue al final del archivo. Y cada vez que mueva uno, hágame una cuenta, súmele a la cuenta de cantidad. Cantidad comienza en 0 y le digo aquí cantidad es igual a cantidad más 1. Entonces él hizo un movimiento, contó 1, se movió y así sucesivamente. Esta la conocen, que es simplemente crear una matriz. Le digo, vaya desde 1 hasta cantidad. Si por ejemplo la cantidad son 50, entonces va a aparecer de 1 hasta 50. Y cada uno de estos va a tener dos valores, dos parámetros, que va a ser los mismos que yo pedí aquí, que fue el máximo de la fecha y el ítem. ¿Ya? Entonces acá le dice, vea, esta primera parte va a ser RST field 0. ¿Qué es esto? Pues el primer valor que salió de la consulta, que es ítem fecha, el máximo de ítem fecha. Y el otro va a ser simplemente el ítem. Entonces yo lo meto acá en la matriz y le digo, váyase moviendo en el siguiente. ¿Por qué? Porque yo resulta que los RSTs o los record set no los puedo mover hacia adelante directamente con un next. Simplemente le tengo que decir, vaya hacia el principio y empiece a moverse y haga ese proceso. ¿Cómo sé que no me voy a pasar? Pues porque ya conté cuántos hay en esta posición de aquí. ¿Ya? Yo sé que de pronto para algunos, de pronto ya seguramente muchos ya se perdieron, seguramente no me están siguiendo del todo, pero lo importante es que vuelvan a mirar este video, ¿cierto? Para que
miren que el taller no está relacionado con conexión a bases de datos, sino si en un momento lo necesitan o en este momento lo necesitan, les puede servir. Y lo importante es que ya la parte, digamos, buena viene ahorita. Entonces, yo llego y le digo, cierre el RST. ¿Por qué tengo que cerrarlo? Porque todos esos objetos tipo record set, conjuntos de bases de conexiones a bases de datos, ese tipo de cosas, yo las tengo que cerrar para poder, tengo que cerrarla siempre para poderla volver a usar y que no se me llene de basura la memoria del computador. Porque muchas veces esas sí molestan la memoria del computador, más porque cuando las trato de abrir otra vez, me dicen ya está abierta o y trae ese tipo de problemas. Luego, creé, por ejemplo, una matriz que va a ser la fecha, otra que va a ser el código y una matriz de resultados. Entonces, la matriz de resultados va a tener un valor por cada código y cada código va a tener 3 valores que van a ser la suma de la cantidad, ¿cierto? Que está aquí en el SQL, el ítem de esa suma y la fecha, ¿cierto? Donde se hizo el último o llegó el último valor o la última entrada de inventario, ¿ya? Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo así? Pues lo repito, es un proceso iterativo. Yo tengo que tomar el primer código, la primera fecha y hacer la suma, ¿sí? De todos esos valores y guardarlo en una matriz. Hice ya el primero, luego hago el segundo, luego hago el tercero, luego hago el cuarto, luego hago el quinto, luego hago el sexto y así sucesivamente. Y si tengo 50, pues entonces hago 50. Si tengo 5.000, hago 5.000. ¿Ya? Esto obviamente tiene un costo a nivel de máquina. Cuando yo trabajo con bases de datos y yo me conecto a la base de datos y hago una consulta, entonces tengo un precio en términos de de cómo va, qué tan buen rendimiento va a dar, pero a ratos es la única forma que sale. Digamos, dentro de los detalles de la consulta, pues hay cosas que simplemente solo se descubren teniendo en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo hago para saber que el formato era así? Pues tengo que haber trabajado con la base de datos antes y haber tratado de hacer consulta y saber que el formato tiene que ser así, o que el formato de los códigos tiene que ser tipo texto, ¿ya? Ya los detalles, eso los va aprendiendo uno, pero la idea es que aquí yo hago una selección, ¿qué hace esto? Seleccióname la suma de la cantidad y el ítem, ¿sí? Donde la fecha es menor a la fecha donde llegó el último pedido, ¿cierto? Y el ítem es igual al código que yo estoy poniendo acá, que yo estoy mandando aquí, ¿cierto? Entonces, digamos, si es el código 10 y la fecha es 25 de abril, entonces él me dice, muéstrame todos los valores que habían antes del 25 de abril y que son del ítem 10, ¿ya? Y agrúpelo por el ítem. Entonces, es como que usted llegara y filtrara toda la tabla solamente con el ítem 10, mirara la última fecha que tenía, donde llegó algo, y de ahí para atrás sumara todo. Si están bien guardados los registros de las entradas y salidas de inventario, simplemente le va a dar el saldo a la fecha en que llegó el último ítem. ¿Listo? Entonces, eso suena muy bien. Y este pedacito puede simplemente presentar resultados a una hoja. ¿Ya? Pero entonces resulta que cuando yo llego y hago esto, este botón está conectado con esto, yo hundo aquí y me sale un error, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Aquí está, es que me faltó, este lo tengo que borrar. Yo llego y le digo, córrame el macro, ¿sí? Y esperemos a que no salga el error. Voy a parar aquí. Y entonces me sale un error, ¿sí? Entonces me sale un error que dice que el valor BOF es true o el actual registro se eliminó, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cada base de datos
hace cosas diferentes. Esta base de datos es una base de datos que es de una empresa que se llama Firebird Interbase, ¿sí? Este es el nombre de la marca. Así como hay bases de datos Oracle, hay bases de datos Sybase, hay bases de datos MySQL, hay bases de datos SQL Server de Microsoft, hay una cosa que se llama Firebird. ¿Por qué es popular esta base de datos? Primero, porque tiene cosas muy buenas, trabaja muy bien, es eficiente. Segundo, es gratuita. Yo puedo montar mi base de datos en esto y pues creo una herramienta empresarial con esto. El problema es que pues esto es como le dan la galletita a uno y luego le dan el garrote. Para yo poder desarrollar en esto, ¿qué necesito trabajar? Comprar un software que vale como $9,000 mensuales. Pero bueno, ese no es el problema. El problema es que tiene una característica. Si yo, por ejemplo, busco la última fecha, y vuelvo aquí al ejemplo de la tabla que puse por acá. Supongamos que aquí yo tengo, él me generó estos valores, ¿sí? Y la última fecha es el primer valor que hay aquí, ¿cierto? Digamos, estamos a 21 de mayo, ¿sí? Estamos a 21 de mayo. Sí, entonces, 21 de mayo de 2020. Resulta que esta fue la fecha donde llegó, esta fue la llegada, entonces llegaron 100 unidades. Y esto es lo que se ha gastado, entonces todo esto es negativo, -1, ¿sí? Entonces él ha ido vendiendo todos estos días, ¿sí? Todos esos días siguió vendiendo. Entonces -1, -1, -1. Si aquí llegara otro, por ejemplo, digamos el 14 de agosto, llegara otro cargamento u otro pedido y llegaran 50 unidades, ¿cuál sería el saldo que yo tendría aquí? Pues esto aquí así, ¿cierto? Tendría 86 unidades, ¿ya? Porque son 100 menos todas estas ventas, porque son salidas de inventario y estaban entradas de inventario. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esta es la última? Cuando él llega y encuentra que aquí no hay nada, él me bota un error. En otras bases de datos simplemente me lo deja null. En este caso, el SQL me está diciendo, ¿sabe qué? Como la última fecha no tiene nada antes, pues simplemente le monto un error, ¿ya? Entonces yo con eso empecé a pelear con esto, ¿ya? Entonces empecé a decir, bueno, ¿cuándo sale el error y cómo arreglo el error? ¿Ya? Esa es todo este verbo y toda esta historia que le estoy echando es para llegar a este punto específico. ¿Cómo hace uno, por ejemplo, para encontrar cuál es la propiedad, ¿cierto? ¿Cuál es el elemento que le permite a uno saber cómo arregla el problema? ¿Sí? Entonces, empecemos por la lógica que yo utilizaba. Listo. El problema es que este valor, rstfields 0 y 1, se me estaba volviendo un error. Miren, voy a mostrárselos aquí. ¿Cómo hago para hacer eso? Simplemente le digo acá en esta opción aquí next, pongo detengo el macro y acá le voy a decir rstfields, ¿cierto? Voy a agregarle una inspección, ¿ya? Y lo voy a poner por acá para que lo podamos ver, ¿ya? Y acá voy a correr el macro. Entonces yo le digo aquí, corro F5 esto. Y acá entonces rstfields tiene unos valores, ¿sí? Entonces si yo miro aquí esto, él tiene unos valores, ¿ya? Entonces si yo, por ejemplo, la rstfields tiene, yo sigo aquí, le digo F8. Acá le doy F8. Entonces él empieza RST fecha, entonces acá este valor de aquí, ¿cierto? Si lo puedo mostrar en el Zoom algún día. Y acá esto, ¿cierto? Entonces él va tomando unos valores dependiendo de la posición que está. Por ejemplo, el valor aquí es 4, ¿sí? Entonces, ¿qué voy haciendo yo? Yo voy mirando qué valor va teniendo. Entonces va teniendo 4. Y luego acá, si yo agrego, por ejemplo, agrego la inspección a esto,
agregar inspección a RST Fields 1, que es el otro que yo necesito. Entonces acá, por ejemplo, me aparece el código. Por ejemplo, tenemos este código que es el 2, ¿sí? Tiene 4 unidades en ese momento. Si yo avanzo, ¿cierto? Y vuelvo a avanzar acá, entonces este me vuelve 0, todo me vuelve 0. Sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, ¿sí? Miren que aquí voy por en esta opción. Y aquí ya, por ejemplo, este tiene 53 y es el código 3. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy mirando cada ítem o cada paso, cuál es el error o cómo me están saliendo las cosas. ¿Ya? Entonces, resulta que en esta instrucción, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay una que dice propiedades, ¿sí? Y, por ejemplo, acá, entonces yo dije, bueno, empecé a trabajar y empecé a mirar, bueno, ¿qué pasa? Entonces, empecé a avanzar en cada ítem, ¿cierto? En cada ítem y esperé a que me apareciera el error. Entonces yo empecé acá, aquí todavía no me ha salido el error, no me sale el error, ¿sí? Y esto antes ya lo tengo preparado y ya sé dónde va a salir el error. Entonces aquí voy avanzando. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy hundiendo F8. Cuando uno quiere ir avanzando paso por paso, entonces va hundiendo F8. Ya nos vamos acercando al error. El error va a llegar cuando este código diga 12. ¿Sí? O sea, estamos en el 10. Entonces yo hundo aquí F8. Y voy hundiendo F8, 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 F8. ¿Cierto? Ya llegué al 11. Va a llegar al 11. ¿Listo? Aquí llego al 11. ¿Ya? Y cuando llego al 11, miren que aquí resulta que estoy haciendo esto y ya tengo mis valores, ¿cierto? El value es 0 en este y el value aquí es M11 y apenas yo cambio a 12, ¿sí? Y llego acá. Miren que aquí esto se me vuelve, el valor BOF es true o se borró y apenas yo trato de hacer este paso, ¡tum!, me sale el error. Entonces ya me di cuenta, miren, el problema está cuando yo llego al código 12, es cuando tengo el problema, ¿ya? Entonces, de nuevo, aquí les muestro es como una pensamiento lógico de cómo llegar a solucionar un problema. Entonces llegué, listo, el código 12 es el que tiene el problema, pero ¿cómo hago? ¿O cuál es la propiedad? ¿O cuál es el objeto que me permite a mí arreglar el problema? ¿Ya? Entonces resulta que yo dije, bueno, yo le boté mucho tiempo con estos dos, ¿sí? Y entonces dije, ¿sabe qué? Esto tiene que ser por el record set como tal. Entonces me di aquí y le dije agregar inspección, ¿ya? Entonces, un problema que tienen los objetos en general en todos los lenguajes de programación, y especialmente en Visual Basic, es que cuando yo vuelvo y corro esto, ¿sí? Estos objetos tienen un montón de cosas, ¿ya? Pero van a notar algo. Acá hay una que dice BOF y otra que dice EOF. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando ahora? Esto, BOF y EOF. Esto que es Begin of File, End of File. ¿Ya? Y acá voy a agregar una cosa nueva. Voy a agregar el código acá. Voy a agregar lo voy a agregar inspección. ¿Sí? Y entonces aquí me va a aparecer. Entonces estoy en el código 1. Entonces voy a avanzar. ¿Listo? Le digo F8. Sigo avanzando. Llego al código 2. Llego al código 3. ¿Sí? Luego llego al código 4. Luego llego al código 5. ¿Sí? Y observen que aquí, en todos los que no tengo problema, yo empecé a notar lo siguiente. BOF es falso, EOF es falso. ¿Sí? En todos los que no tengo problema, hasta ahora BOF es falso.
Entonces me voy aquí. Voy mirando. Todos dicen BOF es falso, BOF es falso, listo. Aunque ya la pista me la había dado el error, pero yo todavía no sabía si realmente esa propiedad se puede utilizar. Ya, yo traté de utilizar un montón de propiedades, ¿sí? Del record set y no me funcionaban. Entonces aquí yo seguí y entonces cuando fui llegando, aquí voy en el 8, voy avanzando, voy en el 9. Yo sé que en el código 12 es donde voy a tener problema, ¿sí? Llegué al 11, ya, siguen siendo BOF falso. Llego al 10, al 11, sigue siendo BOF falso, ¿sí? Y entonces aquí llegué al punto donde yo dije, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Aparece 12. Cuando él llega a la consulta, él llega a hacer la consulta, ¿sí? Y observen acá, BOF verdadero, EOF verdadero. Entonces, en ese momento me di cuenta, ya sé cuál es la propiedad que puedo utilizar para saber cuándo me está generando el error. Resulta que, como les digo, ya me lo había puesto ya me había dado la pista del error, pero yo no sabía si realmente esto estaba funcionando así. Entonces, de nuevo, la técnica que les muestro acá es, me voy a mirar un objeto que desconozco, que no lo sé del todo cómo funciona, que no sé qué tipo de propiedad tiene, y mirar qué cambia entre lo que está funcionando y lo que no está funcionando, ¿ya? Cuando ya me doy cuenta la diferencia entre cuando está funcionando y no está funcionando, ya puedo arreglar el problema. Entonces, para no hacerlo muy largo, ¿cómo arreglé el problema? Pues muy sencillo. Por acá, antes de yo hacer esto aquí, ¿cierto? De poner esto de esta manera, ¿ya? Yo lo que hice fue, acá voy a traer el archivo, el arreglo, ¿sí? Hice esta instrucción, copiar. Y por acá, yo lo miro acá, es que no estoy haciendo. Fecha, listo. Entonces yo aquí, este pedazo de código que era el que me asignaba los valores a la matriz, simplemente lo cambio por una condicional, ¿ya? Entonces acá digo lo siguiente. Si el EOF, si el record set llegó al final de su archivo, entonces haga esto. El valor del saldo antes de que llegara el último embarque es 0. ¿El código cuál es? Pues el código que correspondiente, en este caso, el código 12. ¿Cuál es la fecha? Pues la fecha en que llegó el último código. Luego por acá, si no está en el file, entonces haga lo que yo estaba tratando de hacer, que era meter los valores. Entonces, de nuevo, aquí les voy a mostrar ya el macro funcionando. Simplemente yo me voy acá, oprimo este botón, ¿cierto? Él se demora un poquito y ya me genera esto acá, que era el saldo al llegar la importación, el código. Entonces, por ejemplo, todos estos tienen saldo 0 cuando llegó la última importación o el último elemento. Entonces, aquí fueron llegando los valores. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, cuando este llegó en el 2017 y por acá yo lo puedo ordenar por fecha, lo que sea. Bueno, la idea ya que voy a hacer con esto, pues es otro cuento. Pero la idea es que ya ahorita me funcionó mi macro, ¿ya? Entonces, ya para recapitular esta parte, para terminar con este ejemplo que les quería traer y que espero pues les sirva como, digamos, como ejemplo de cómo enfrentar un problema. Yo sé que, ¿y por qué lo puse con una conexión? Porque pues no encontré pues un problema más simple que tuviera un error que pudiera yo hacer todo ese proceso, ¿ya? Entonces, digamos que la idea ¿cuál es? Uno siempre debe decir, bueno, tengo un problema, no me está funcionando, ¿en qué momento salta el problema? ¿Ya? ¿En qué momento sale el problema? Entonces, yo lo descubrí que cuando salía el código 12, miren que aquí ya tengo el código 12 y el código 12 ya no me generó más problema.
porque ya yo lo que hice fue, cuando llegó aquí, se me volvió, el record set no podía sacar los datos porque simplemente no existía nada. O sea, la última vez que llegó algo fue en el 2016 para este producto. Y antes de eso, simplemente no había nada. Puede ser un producto nuevo, simplemente ahí comenzó la base de datos. Cualquiera de las opciones que haya ahí es válida. ¿Ya? Entonces acá, la idea ¿cuál es? Que yo me voy al código y empiezo a probar y empiezo a mirar cuál es la propiedad de lo que estoy trabajando. Por ejemplo, si es un elemento de un formulario, si yo le hago clic, por ejemplo, otro ejemplo que podría ser, que de pronto puede ser más sencillo, bueno, insertar, por ejemplo, aquí tengo un formulario, ¿cierto? Este objeto, que es este de acá, saber qué pasa cuando yo lo chuleo o no lo chuleo, qué valor toma. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es verdadero y esto es falso. ¿Cómo sé yo sé que es verdadero y falso? Porque alguna vez tuve que hacerlo y entonces tuve que saber, tendría que decirle, bueno, ¿cuál es el valor de esto? Entonces me tocó ir al objeto y hacer todo lo que hice acá, simplemente, pues obviamente en un ejemplo más sencillo, y era simplemente sacar qué valor tomaba. Entonces, por ejemplo, aquí cuando yo le chuleo en esto, qué valor toma? Cuando yo no le chuleo, ¿qué valor toma? Entonces, a ellos le decía, si es verdadero, entonces haga esto. Si es falso, haga otra cosa. Entonces, la idea de este ejercicio es cómo y como les digo, yo no les voy a evaluar esto, yo no les pedí el ejercicio que tienen que hacer al final no tiene que ver con bases de datos, no tiene que conectarse a una base de datos, simplemente era para mostrarles cómo construir o cómo trabajar a partir de un error, cómo encontrar cómo solucionarlo. Y así aplica para muchas cosas aquí en Visual Basic. Simplemente es, ok, no me está funcionando, ¿dónde cae el error? ¿Por qué cae el error? Entonces puede ser que esté utilizando una propiedad que no es, está haciendo otra cosa, pero hay momentos en que simplemente uno, por más que piense y lea la documentación, no va a encontrar el error. Entonces tiene que empezar a mirar cómo hace para saltar ese error o para bypassear el error. No sirve on error resume next por una sencilla razón, porque él no es capaz él me lo dejaría vacío o simplemente me lo dejaría con el número anterior o lo que sea. Entonces nada, muchachos, voy a parar aquí el compartir pantalla. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al taller, tiene alguna pregunta con respecto a lo que acabo de hablar. Si no, pues entonces lo único que me queda aquí en estos 4 minutos es darle las gracias por la asistencia, tanto a las clases presenciales como a las virtuales. Espero que haya sido de provecho para ustedes el curso. De nuevo, el próximo martes voy a estar disponible para ustedes, digamos, desde las 7:30 hasta las 9 de la noche. Yo les puedo mandar un vínculo por si tienen preguntas. Si necesitan el miércoles, pues me escriben y cuadramos una reunión el miércoles, ¿ya? Para que terminen lo del taller. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Profe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Profe, una preguntita. Es que estoy trabajando con una base con Power Pivot Ujú. y voy a hacer unas relaciones. Cuando quiero relacionar, bueno, está por meses, pero cuando quiero relacionar por trimestres, me saca la relación. ¿Qué puede suceder ahí? Yo creo que va a venir. Si querés, después de la 1 te puedo explicar eso. Lo que pasa es que tienes que dar una tabla de fechas para hacer eso. ¿Ya? Ah, listo, Para, profe. ¿ya? Lo que pasa es que yo tengo clase ahora a las 10, de 10 hasta la 1, que es un Sí, sí, curso señor. que empezó tarde. Entonces, ¿Pero también es Excel avanzado o es otro? no, es el básico. Los Ah, cursos ya, lo habían listo. cancelado y eso. Entonces, alguien también me ha pedido una asesoría para un proyecto de grado que está haciendo, una cosa que está haciendo. Hagamos una cosa. A la Sí, sí, 1 sí, señor. me escriben y yo les mando el vínculo para que miremos ¿Te esos, escribo por el correo? sí, por el correo. ¿Ok? Listo, profe. Antesito a la una tiene ahí el correo. Ok, ok. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta?
Ah, Bueno. profe, y que muchas gracias por las clases, por todo. Ok, Me con mucho aprendió gusto. bastante. Vale. ¿Qué le parece? Espero les aproveche. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, muchachos. Bueno, chao, profe, Bueno, muchísimas hasta luego. gracias. Bueno, pues. Chao, profe. Bueno, hasta luego.